En clase vimos este ejemplo en el que calculamos las medidas de dispersión para datos no agrupados. Primero vimos que necesitábamos la media, que ya se había calculado en una actividad anterior, pero la volvimos a poner porque se va a necesitar en esta actividad. Después calculamos el rango, la desviación media y la varianza, que para calcular estas dos medidas de dispersión utilizamos esta tabla que agregamos que no venía en la actividad, y la desviación estándar y el coeficiente de variación son las últimas dos que calculamos. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a calcular las medidas de dispersión para datos agrupados. Es decir, en este caso me están dando los datos en presentación de tabla. El ejemplo dice lo siguiente: se entrevistaron a 20 jóvenes con respecto al número de veces que acuden al cine cada mes. La siguiente tabla de distribución de frecuencias muestra de forma resumida los datos obtenidos. Aquí tenemos las veces que asisten al cine. 0 veces tuvo frecuencia 1, es decir, una persona respondió que no asiste al cine en un mes. Una vez al cine, 4 personas. 2 veces, 10 personas, etc. Y entonces aquí tenemos los datos resumidos en esta tabla. Las frecuencias suman 20, quiere decir que 20 jóvenes fueron entrevistados. Esta tabla ya la teníamos en la actividad número 1. Habíamos agregado estas dos columnas y llenamos aquí lo que es la frecuencia acumulada y fx, que era multiplicar estas dos columnas. Sumamos la columna de fx y lo dividimos entre 20, y esto, 41 entre 20, nos dio la media. En este ejemplo que ya habíamos resuelto para la actividad 1, nos dio 2.05. Sí, este ejemplo no venía en la actividad, sino que lo vi en la clase en la que hablamos sobre el tipo de ejercicios que venían en la actividad 1. Bueno, ahora para este ejemplo vamos a calcular las medidas de dispersión, que son estas 5: rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Primero vamos a calcular el rango. Al igual que lo hicimos en el ejemplo de clase para datos no agrupados, el rango se va a calcular con la fórmula que viene. Bueno, ya saben que el formulario se va a utilizar de la siguiente forma. Las primeras fórmulas que vienen aquí son las fórmulas que aplican para todo tipo de datos. Después vienen las fórmulas para datos no agrupados, que son los que utilizamos en el ejemplo de la clase. Y aquí están las fórmulas para datos agrupados, que son las que vamos a utilizar en este ejemplo, porque los datos nos los están dando en una tabla. Aquí está la de la media, que ya utilizamos desde la actividad número 1. Y aquí no viene el rango, que es el que queremos calcular. Lo que pasa es que el rango viene hasta el principio. ¿Por qué? Porque estas fórmulas aplican para cualquier tipo de datos, y entonces aquí viene el rango, es el que vamos a utilizar, no importa si los datos están no agrupados o agrupados. Entonces el rango siempre se va a calcular restando el dato mayor menos el dato menor que aparezca. En este caso, en la tabla podemos ver que los datos, que en este caso son X, son los valores diferentes de la variable. Acuérdense que aquí para datos agrupados tenemos los símbolos. X representa cada uno de los diferentes valores de la variable y F representa la frecuencia de cada diferente valor de la variable. Entonces, estos son los datos. Del 0 al 4 fueron las respuestas de la entrevista: 0 veces, 1 vez, hasta 4 veces. Entonces, el mayor que aparece aquí es el 4. 4 veces asisten al cine. Y el 0 es el dato menor. Por lo tanto, el rango, que es dato mayor menos dato menor, se va a calcular como 4
menos 0. Y esta resta pues nos va a dar 4. Y entonces este es el rango que me da qué diferencia hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. El siguiente es, bueno, la siguiente medida de dispersión es la desviación media. Para calcularla vamos a necesitar agregar unas columnas aquí a la tabla. Vamos a agregar 3 columnas. Ustedes pueden agregar estas columnas. Si lo están haciendo a mano, pues nada más los agregan, le dibujan 3 columnas más. Si lo están haciendo, si lo van a imprimir, pueden agregar estas columnas en blanco, pero recuerden que tienen que responder a mano, por lo tanto se tiene que llenar a mano, pero las líneas de la tabla sí las pueden agregar en blanco. Bueno, vamos a agregar algunos encabezados que tengo aquí. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a llenar estas 3 columnas. Estas primeras 2 columnas que agregué son las que me van a ayudar para calcular la desviación media. La primera columna dice x menos la media. La x, pues ya dijimos, son los datos de la primera columna. Y la media ya la tenemos aquí del ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos visto y la media sabemos que era 2.05. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la calculadora y restar. En este caso, para la primera casilla, vamos a restar la x, que es 0, menos la media, que es 2.05, y esto nos da menos 2.05. Pero recuerden que, como vimos en clase, estas barras significan valor absoluto. Lo que quiere decir es que lo que me dé de la resta se va a hacer positivo, aunque me dé negativo. Entonces, en este caso, voy a poner aquí 2.05. La siguiente es restar el 1 menos la media, que es 2.05, y esto me da menos 1.05. Entonces, como da negativo, lo hago positivo y me queda 1.05. Siguiente, en la x vale 2, entonces restamos 2 menos la media, que es 2.05. Esto me da menos 0.05, lo hago positivo y me queda 0.05. Para el siguiente resto la x, que es 3, menos la media, 2.05, y esto me da 0.95. Aquí sí me quedó positivo en la calculadora, entonces simplemente lo pongo así como me salió. Y el último, x es 4, entonces restamos 4 menos 2.05 y esto me da 1.95. Esta columna no necesito llenarla. Y tampoco esta de las frecuencias acumuladas, ya habíamos visto, esta la habíamos utilizado para calcular la mediana, ya la teníamos y no necesitaba sumar esta columna. Bueno, una vez que llenamos esta columna, ahora vamos a llenar la siguiente para poder calcular lo que es la desviación media. Como pueden ver aquí en el encabezado, lo único que cambia entre estas dos columnas es que aquí apareció una F y acá no está. Entonces esto lo que quiere decir es que yo voy a multiplicar F por esta cantidad que ya tenemos en la columna anterior. Es decir, para la primera casilla yo voy a multiplicar la F, que en este caso es 1, por esta cantidad, el valor absoluto de la resta, que en esta casilla vale 2.05.
Entonces, si yo multiplico 1 por 2.05, pues esto me va a dar 2.05. En la siguiente multiplico la f, que es 4, por 1.05. 4 por 1.05. Esto me da 4.2. Entonces, de lo que se trata es de multiplicar esta columna por esta columna. Después multiplico 10 por 0.05. 10 por 0.05 y esto me da 0.5. Luego 3 por 0.95, que me da 2.85. Y finalmente multiplico 2 por 1.95. Y esto me da 3.9. Ahora esta columna sí necesito sumarla, tengo que sacar el total, así que vamos a sumar estos números que quedaron. 2.05 más 1.05 más 0.05 más 0.95 más 1.95. Y esto me da 6.05. Siempre es bueno hacer los cálculos 2 veces para ver si no nos confundimos. 2.05 más 4.2 más 0.5 más 2.85 más 3.9. Ok, ya ven, aquí me había confundido, había puesto un número mal. La respuesta es 13.5. ¿Sí? Entonces, por esta razón, ahorita que me equivoqué, que puse un número mal en la suma, es importante realizar los cálculos 2 veces. Muy bien, ya que tenemos esta columna y tenemos la suma, ya podemos calcular lo que es la desviación media. Vamos a ver cuál es la fórmula. La desviación media, que se representa como dm, tiene la siguiente fórmula. Se suman esta columna, f por x menos la media, valor absoluto. Esta columna es precisamente la columna que acabamos de llenar. Entonces, lo que quiere decir esto es que voy a sumar esa columna y ya lo tengo. La suma fue 13.5 y entonces eso es lo que voy a poner aquí, 13.5. Y esto se divide entre la suma de la columna F. La columna F, aquí está, es la segunda y la suma es 20. Es decir, es la N. Esto es equivalente a N. N es igual a 20 en este caso porque fueron entrevistadas 20 personas. Entonces, aquí pongo el 20 y dividimos en la calculadora 13.5 entre 20 y esto me da 0.675. Como yo voy a redondear a 2 decimales, voy a quitar este 5, entonces como es un número entre 5 y 9, al anterior le resto 1, se convierte en 8, entonces me queda 0.68. Recuerden que todo esto lo tienen que llenar a mano. Bueno, ya tenemos la desviación media. Ahora vamos con la varianza, que se representa con la S cuadrada. Es importante mencionar que esta varianza es la varianza muestral. Hay otra que es la varianza poblacional, que se representa con otro símbolo que es sigma.
Entonces, para calcular esta varianza muestral, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a llenar esta columna para después sumarlo. F por X menos la media al cuadrado, entonces es lo que puse aquí en la última columna. F por X menos la media al cuadrado. Para llenar esta columna tenemos que hacer lo que dice aquí, multiplicar F, que en este caso es esta columna, por X, o sea, la primera columna, menos la media, que era 2.05 al cuadrado. En la calculadora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Multiplico primero F. En la primera es 1. Ponemos por, abro paréntesis. El por es porque es multiplicación. Y aquí adentro del paréntesis voy a poner la X, que en el primero es 0, menos, aquí va apareciendo arriba lo que estoy escribiendo. En las calculadoras científicas, en la pantalla también aparece esto. La media, que es 2.05, cierro paréntesis, y es al cuadrado. Entonces aquí tengo X cuadrada, que también viene en las calculadoras científicas. Y esto me da 4.2025. Como yo voy a redondear a dos decimales, me fijo en en el tercer decimal, que es 2, entonces el 0 se queda igual, por lo tanto me queda 4.20. Y en los siguientes hacemos lo mismo. Multiplico la F, que aquí en la segunda es 4, por, abro paréntesis, la X, que aquí vale 1, menos la media, que es 2.05, cierro paréntesis y elevamos al cuadrado. Y esto me da 1.10. Ok. A ver, déjenme verificar que esté correcto. Lo voy a hacer otra vez. F es 4. Multiplicamos por 1, que es la X. A ver, no abrí paréntesis, perdón. 4 por, abro paréntesis, 1 menos la media, que es 2.05, cierro paréntesis y elevamos al cuadrado. Ah, ok. Sí, me faltaba poner el igual aquí en mi calculadora, por eso todavía no llegaba al resultado final. Sí, por eso se me hizo raro que no me diera el resultado correcto, que es 4.41. Siguiente, multiplicamos F, que es 10, por, abrimos paréntesis, la X vale 2, menos la media, que es 2.05, cierro paréntesis, al cuadrado, y no olvido poner el igual, y en este caso me da 0.025. Como yo voy a redondear a dos decimales, me fijo en este número que es un 5 y entonces le sumo 1 al 2 y me queda 3, 0.03. El siguiente es multiplicar la F, que es 3, por, abro paréntesis, la X aquí vale 3, menos la media, que es 2.05, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, y esto es igual a 2.7075. Como este tercer decimal es 7, se le suma 1 al anterior, entonces queda como 2.71. Y por último, multiplicamos F, que es 2, por, abro paréntesis, la X vale 4,
menos la media, 2.05, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, y esto es igual a 7.605. Entonces, como este 5 le sumo 1 al 0 y me queda 7.61. Ahora hay que sumar esta última columna, 4.20 más 4.41 más 0.03 más 2.71 más 7.61. Me queda 18.96. Y ya tenemos lo que es la suma de estas cantidades, que es lo que nos pide aquí en el formulario. Recuerden hacer 2 veces estos cálculos para ver que estén correctos, igual checar los redondeos que sean correctos. Entonces esta suma es 18.96, lo pongo aquí. Si no hubiera redondeado correctamente alguno, ya me quedaría aquí 95, por ejemplo, y ya no queda el resultado igual como debe de quedar. Y lo divido esto entre, aquí dice, suma de las Fs, suma de la columna de las frecuencias, que en este caso es 20, es la N, pero menos 1. Entonces al 20 le resto 1 y eso es 20 menos 1, 19. Quiere decir que voy a dividir 18.96 entre 19. Entonces pongo aquí 18.96 entre 19. Esto me queda como 0.997 y entonces le voy a sumar 1 al 99. Sí, porque si le sumo 1 al 9 se convierte en 10, entonces tomo los dos números. Entonces, si al 99 le sumo 1, esto se convierte en un 100, ¿verdad? Pero entonces como esto es un punto, ese 1 se pasa para acá, me va a quedar como 1.00. Pero pues esos .00 pues no son necesarios, entonces simplemente la varianza va a ser igual a 1. Ahora, la desviación estándar se calcula según la fórmula de la desviación estándar viene hasta arriba porque es la misma para cualquier tipo de datos. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces como la varianza me dio 1, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 1, que pues va a ser igual a 1. Cuando quedan decimales hay que tener cuidado con el redondeo. Y por último, el coeficiente de variación también viene en la parte de arriba. Se calcula como la desviación estándar dividida entre la media. La desviación estándar la acabamos de calcular aquí, es 1 y la media, acá está, es 2.05. Dividimos esto en la calculadora, 1 entre 2.05 y me queda 0.487, por lo tanto, como es un 7, al anterior le sumo 1 y esto va a quedar como 0.49. Y listo, así es como se llena, bueno, como se calculan las medidas de dispersión para datos agrupados en una tabla.